La entrada al circuito de Nürburgring, Nordschleife y/o Grand Prix se encuentra disponible durante diversos días del año para realizar rodajes turísticos. Estos días se aplica el reglamento de tráfico STVO, el reglamento de tráfico alemán, a menos que se especifique lo contrario. 1. Permiso de conducir. La conducción en Nürburgring solo está permitida con vehículos de motor que cumplan las normas de tráfico. No se permite la entrada de vehículos que no alcancen una velocidad mínima de 60 km por hora, bien tengan un peso superior a 2,8 toneladas, incluyendo el peso del conductor y el copiloto, o bien posea volantes desmontables que no sean de serie, con sistema HANS, lo que sería el soporte para el casco y el cuello y la cabeza, con jaulas sin almohadillas, ni a vehículos que posean accesorios como spoilers o componentes aerodinámicos afilados situados en la parte delantera y trasera del vehículo, que superen el ancho o la altura de este. Tampoco está permitida la entrada a vehículos que posean una placa de matrícula de transferencia, es decir, en Alemania las matrículas de transferencia suelen ser con números rojos. Matrículas de corto plazo suelen tener el número 03 o 04 o matrículas de cambio en vehículos que vayan a ser clásicos, es decir, las matrículas que tengan el número 07 en Alemania. También está prohibida la entrada de quads, trikes, motos de 3 ruedas o karts. Cada conductor debe estar en posesión de un pase de acceso válido del Capricornio Nürburgring GmbH, el CNG, y un permiso de conducir válido. Las personas que tengan un permiso de conducción especial con acompañante 17, el BF17, es decir, menores de edad que tengan el permiso para conducir acompañados de un adulto, de acuerdo con el reglamento 48, están excluidos de la participación de los rodajes turísticos, es decir, los Touristfahrten. El conductor deberá llevar consigo en todo momento el permiso de conducir y el certificado de matriculación del vehículo. Los titulares de vehículos no matriculados en Alemania deberán llevar un certificado del seguro del vehículo, es decir, la carta verde. Conducir en Nordschleife con el bono anual o la tarjeta de temporada está solamente permitido en combinación con la tarjeta de identificación personal válida asociada a esta, es decir, el DNI o pasaporte. La validez de la tarjeta de temporada está limitada a la duración de la temporada. La temporada termina como fecha límite el 31 del 12 de cada año. CNG se reserva el derecho de excluir la entrada a vehículos con defectos visuales reconocibles para viajes turísticos, los Touristfahrten. No habrá compensación alguna por este motivo en caso de reclamación. 2. El uso del Nürburgring. La entrada al Nürburgring, así como la salida, solo se podrá realizar por medio de los lugares marcados y designados. El Nürburgring es una carretera de sentido único y por consiguiente está señalizada. La conducción está permitida dentro del horario establecido. Los vehículos que circulen deberán utilizar la carretera. Se reserva el derecho legal de admisión. Solo está permitido realizar adelantamientos por la izquierda y hacer drifting está totalmente prohibido. Está prohibido parar durante todo el trazado del Nürburgring, incluyendo parar en los arcenes a excepción de vehículos con defectos técnicos. También está prohibido conducir marcha atrás. Si un vehículo se para debido a un accidente o a un defecto técnico en Nürburgring, el conductor deberá informar inmediatamente del incidente a la dirección del circuito a través del teléfono que aparece en pantalla. El vehículo y/o ocupantes deberán situarse en una zona segura. La dirección del circuito será encargada de trasladar a los afectados. El vehículo afectado será remolcado fuera de la zona del circuito por el servicio de grúas autorizadas de Nürburgring. Los costes resultantes correrán al cargo del conductor del vehículo. Está prohibido el remolcaje privado. No se permite el uso de cadenas de nieve ni neumáticos con pinchos. También está prohibido el uso de neumáticos de competición, por ejemplo, slicks. En el trazado no se realiza ningún tipo de servicio de invierno, me refiero al quitanieves. Los motociclistas deben usar ropa protectora completa. El conductor del automóvil y los pasajeros del vehículo deben hacer uso de cinturones de seguridad y esto también se aplica a las personas situadas en los asientos traseros. Los niños deberán hacer uso del sistema de retención adecuado para ellos. En las inmediaciones del lugar del accidente o en las zonas peligrosas queda totalmente prohibido adelantar. Por este lugar deberá circular a una velocidad apropiada,
con una limitación de velocidad máxima de 50 km por hora. Esté atento y respete a toda costa siempre las indicaciones del personal de la pista, al igual que los vehículos de seguridad. Los vehículos de seguridad con señales luminosas encendidas nunca deberán ser adelantados. En caso de hacer caso omiso a estas indicaciones, se impondrá una sanción al conductor, además de una posible prohibición de entrada. Los cortes de tramos debido a accidentes de tráfico, etc., se indicarán mediante señales luminosas, una luz roja. A partir de este momento queda prohibida la conducción en todo Nürburgring. Además de todas las normas descritas anteriormente, se aplicarán todas las normas e instrucciones de seguridad vigentes. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete a mi canal y podrás seguirnos también a través de las redes sociales, tales como en Facebook, en Twitter o también en nuestro blog.